Hablábamos, como estás diciendo, de redes sociales y tal, pero hay como un sector de la población igual que no sé si es falta de alfabetización, no estar conectado a las redes sociales, digamos que se informa a través de las redes, pero no conoce lo que es una red social, no conoce el contexto, no conoce cómo funciona Twitter o algo así. Falta alfabetización en la sociedad para entender que si nos informamos a través de Twitter tiene que haber como un filtro que pongamos nosotros. Es difícil. Es verdad que la respuesta siempre ante la desinformación es la alfabetización, las múltiples, ¿eh? Puede ser mediática, puede ser de datos, puede ser científica. Ahora estamos viendo, ¿no? La gente si es capaz de entender una infografía, una visualización, entender incluso a nivel científico cómo funciona, si un artículo está aceptado, está puesto en un repositorio, es un preprint, es decir, existen muchos tipos de alfabetización. Pero a veces yo, como siempre digo, la alfabetización parece siempre una respuesta a medio y largo plazo. Y es necesaria, pero es verdad que a la corta algo tienes que llevar a cabo que sea diferente, ¿no? Y por tanto yo creo que todo aquello que haga, porque a veces, bueno, no solo es Twitter, es decir, si consideramos WhatsApp como una red social, es la red peor. Primera, porque no puedes llegar muchas veces al fondo de quién es la autoría y sobre todo porque sobre todo la gente mayor o la gente, como decías, con menos capacidad de alfabetización, le llega por detrás y por sus contactos de confianza. Y muchas veces piensa que aquellos contactos ya lo han verificado, porque si no, no se lo enviarían, baja la guardia y se lo cree antes de pensar que aquello no sea. Porque te lo ha enviado tu primo, es verdad que a veces cuando te lo envía tu tía mayor de no sé qué, tú ya lo pones en duda, ¿no? Y aquellos que nos dedicamos a esto, igual que el primo que tiene un taller, pues nos hemos dedicado a hacer verificación de nuestra familia, ¿no? Que nos enviaban las cosas y nos dedicamos a hacer verificación. Pero sin duda la gente le cuesta mucho saber cómo verificar y el problema peor es que al final acabemos pensando que todo aquello que nos llega es falso. Y ese sería otro de los problemas, que los que tienen una agenda política que no tienen ningún problema en que todos se piense que todos engañan porque tienen la capacidad de creer, de crecer, porque como son aquellos que nunca han gobernado y nunca han engañado a nadie gobernando, pues creen que así van a poder tener algún tipo de rédito político. Pero la gente normal, que haya la sensación de que todo es mentira, etcétera, etcétera, para una democracia, pues evidentemente es un gran problema. Y es aquí donde las fake news, la desinformación, es uno de los, no sé si causa o consecuencia de la propia crisis de las democracias liberales, ¿no? Y por tanto, en este sentido, también por eso es tan importante a veces luchar contra la desinformación, porque al final lo que está haciendo es minando la confianza de la sociedad en general en su propio funcionamiento. Claro, pero si todas las personas tienen como referentes o alguien en quien fiarse y todos los grupos, digamos, o las fuentes informativas responden a unos intereses o políticos o económicos, ¿cómo una persona puede decir me fío de este medio de comunicación o de esta fuente informativa si está respondiendo a unos intereses siempre? Claro, al final nosotros no somos del todo neutrales, tenemos nuestros propios puntos de vista. Lo que tenemos que intentar tener, yo creo que uno de los principales consejos es una dieta digital plural. Es decir, a quien seguimos de Twitter, pues intentar tener los medios de comunicación que te sean afines, pero también los otros, porque el propio ejercicio de contrastar una misma noticia por lo que están diciendo tus medios y los otros medios es importante. ¿Vale? Como mínimo para tener una visión no parcial de la realidad, intentar hacerte tu propia idea. Eso no va a hacer que si tus medios alguna vez les cuelan una fake news, eso no quiere decir que tu visión sobre las cosas cambie. Lo que querrá decir es que aquel medio pues simplemente no ha verificado bien una determinada información. Pero cuanto más rica y plural sea a quién sigues, tus canales, etcétera, etcétera, mucho mejor. Pero también tenemos que contar con que los medios de comunicación no sean neutrales. Tendrán su línea editorial, tendrán su visión, sus intereses económicos, políticos, etcétera, etcétera. Conocerlo no implica que su contenido no sea más o menos cierto. Lo que implica es que, bueno, entenderemos mejor el ecosistema, que la propia alfabetización mediática ya implica eso, conocer el ecosistema de medios de comunicación, saber su línea política y elegir aquellos que tú crees que por su solvencia y por
por su relación con aquello que tú ya crees, pues hacerte a partir de aquí un conjunto de medios que tú puedas seguir, ¿no? Lo que es evidente es que seguir un solo medio de comunicación, por ejemplo, siempre estaría contraindicado. Y esto ya es, digamos, no sé si es personal o no, pero, por ejemplo, yo entraba a Twitter a informarme de lo de la guerra entre Rusia y Ucrania y tenía tanta información que no era como ansiedad, pero quería informarme y tenía tanto estímulo que dejaba de informarme y veía como una sobreinformación que me superaba la información que yo tenía para entender X problema. Aquí es muy verdad lo que comentáis. Aquí hay dos ideas, ¿no? Es la sobreinformación. Cuando la propia OMS habla de la pandemia, ya en febrero de 2020 también dice que se observa una infodemia, que es una sobreexposición a la información de los ciudadanos, además mucha de la cual es falsa. Por tanto, dos elementos. Demasiada información, mucha de la cual es falsa. A veces nos centramos mucho en la que es falsa, pero dejamos un poco de vista lo que comentáis, que es el exceso de información. Si además existe exceso de información, con aspectos de cosas que no están evolucionando, pues a veces nos dan casi un tipo de angustia porque estamos siguiendo algo que no está evolucionando. Entonces estamos conectados simplemente a algo porque nos está llamando la atención, nos está apelando está sucediendo algo importante. Eso, por ejemplo, en el caso de los atentados en agosto del 18 en Cataluña, que estabas conectado aunque no estuviera pasando nada, porque querías informarte, ¿no? Esa necesidad de estar informado, aunque no esté sucediendo nada, nos hace estar conectados. Pero es que en el caso de Ucrania que tú comentabas, nunca habíamos estado al día de las estadísticas de cuántos tanques había atacado alguien o otro, ¿no? Yo creo que existe demasiada información, mucha de la cual es profesional, y ahora nos estamos viendo pues en algunos perfiles como, yo qué sé, una revista de ejércitos que no hubiera seguido nunca, la vas siguiendo y dices, bueno, es que quizá tengo demasiada información para digerir lo que está sucediendo. No me hace falta estar todo el día conectado. Tengo que tener la justa para poder entender lo que está sucediendo, no angustiarme en sobremedida y ver de qué manera pues, aquello puede estar evolucionando. Al final nos vamos cansando. Es verdad que los 2 o 3 primeros días parece que la guerra está a punto de acabar, y cuando una guerra que dura lo que dura y dura demasiado, pues también un poco bajamos nuestro propio interés, ¿no? Pero también por supervivencia, porque no podemos estar conectados a algo, ¿no? Y eso nos está pasando mucho, que vamos dando como volantazos, ¿no? A nivel informativo, y ahora nos centramos en esto, después nos vamos a centrar en lo otro, y bueno, yo creo que también es un aprendizaje el que estamos haciendo con las redes sociales, ¿eh? Pero bueno, nos está un poco costando, y cuando ha venido la COVID, pues yo creo que también cuando no pasaba nada más y todo se centró en COVID, tuvimos demasiada sobreinformación sobre lo que estaba pasando, cuando a veces más que nada teníamos lamentablemente sobre estadísticas de muertos, enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no teníamos nada más que decir, pero no podíamos apartar la vista o dejar de seguir información en Twitter, aunque no nos estaba aportando nada de calidad en esos momentos. Claro, es que digamos como que hemos pasado de que antes los periodistas o igual los medios de comunicación eran el embudo que te hacía llegar solo un 3% de la información, y ahora al tú ser el embudo no sabemos cómo clasificar lo que es información útil o información simplemente. Claro, y además es verdad que aunque estamos diciendo que es mejor tener una dieta plural, no quiere decir que estés todo el día conectado. Quiere Claro. decir que, pues ahora me conecto a la mañana, como hacíamos antes, que veías las noticias de la mañana o directamente las del mediodía y la noche. Y tampoco pasaba nada, porque a menos que, digamos, es algo que una tragedia que haya sobrevenido, con eso tienes suficiente para ir entendiendo lo que sucede. Estar todo el día en las redes para ver múltiples perfiles que están ahondando en lo mismo sin aportar información nueva, pues eso es lo que yo creo que también genera un cierto desgaste, ¿no? En este sentido. Sí, yo creo que es interesante ver desinformación sobre información y la angustia informativa de estar todo el día conectados aunque no esté sucediendo nada, que eso también es otro punto que a veces tomamos menos, porque nos damos cuenta que, pues, que aquel día, uy, he tenido que cargar el móvil el mediodía. ¿Qué pasa? Pues seguramente porque has estado siguiendo la actualidad, ¿no? Debería hacernos pensar este tipo de cosas, ¿no? Y a veces no sucede así.